Recordemos que Santiago es una carta práctica, ¿no? No tiene un enfoque, bueno, tiene un enfoque teológico, todo esto es teológico, pero no es como otras cartas que tiene una aplicación o una guianza mejor, bastante doctrinal. Aquí Santiago nos enseña cómo vivir. Eso es lo que Santiago se enfoca, cómo vivir. Veíamos en el capítulo 3 al finalizar que estábamos hablando acerca de la sabiduría terrenal, ¿verdad? Si su principio es conducirse por la sabiduría terrenal, la sabiduría impía, eso es lo que estábamos hablando, o si más bien usted quiere enfocarse por la sabiduría que es de Dios, porque la sabiduría mundana, impía, los llevará a toda clase de desórdenes. Eso es lo que el texto nos dice. Ahora, Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, que es el versículo que trabajaremos hoy, dice, empieza con una pregunta y termina con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Muy bien. Aquí empezamos entonces, como es práctico, vamos a tratar de hacerlo, pues haciéndole una hermenéutica práctica sin dejar de analizar nuestro versículo. ¿Se imagina usted que llega a su trabajo, se esfuerza bastante toda la semana, trata de hacer las cosas de la mejor manera, pero su jefe le da el crédito a otro? ¿Cómo nos sentimos? Cuando usted se esforzó tanto, termina su jefe dándole el crédito a otras personas. A veces hay ira. Vamos a poner otro ejemplo. Usted es un padre o es una madre que trabaja todo el día. Llega a su casa con muchas ganas de encontrar una buena relación familiar, compañía de sus hijos, cariño de su cónyuge, y a veces lo que encuentra es indiferencia. Usted esperaba más, pero lo que encontró fue una gran indiferencia, una especie de no me interesa que usted haya llegado. ¿Cómo reacciona? En algunos casos, con mal genio, ¿verdad? Si usted está en el trabajo, a veces reacciona con ira, ¿cierto? Si está en la casa y las circunstancias se dan según lo que usted no se dan según lo que usted esperaba, entonces también reacciona con ira. Hace mala cara, manifiesta las cosas que no deben ser, se enoja, empiezan los gritos. En su casa, cuando no se sintió bien recibido, como usted pensaría que tiene que ser recibido, comienza a tener un conflicto con sus familiares, con su esposa, con sus hijos. Ahora bien, en el trabajo, supongamos que le ponen un jefe que no es lo que usted esperaba. Y entonces el jefe le manda, sabiendo que de pronto el jefe tiene menos conocimiento del que usted considera que debería tener, y entonces el jefe le da órdenes y no hay un sentimiento allí en su corazón, como que usted no se siente conforme, como que no se siente bien con eso, y entonces termina con un enojo interno. Si usted es un adolescente y sus padres les llevan la contraria en algún deseo, entonces hay un enojo, ¿cierto? Nos enojamos, ¿verdad? Seguido en algunos casos, en otros menos, pero el enojo es un problema. El mal genio es un problema. Hemos pecado contra Dios por tener esos comportamientos equivocados, y a veces que son situaciones que salen de la nada, simplemente son ataques de ira, son ataques de contienda, son ataques de conflicto. Hay un problema ahí, ¿verdad?
¿Sí es un problema o no, hermanos? ¿O pasamos más bien a la oración que dice Santiago? ¿Sí tenemos el problema de la ira o aquí no lo tenemos? Algunas personas cuando se encuentran frente a estas circunstancias piensan, no es solo el momento de la situación en el trabajo, sino que en muchas otras ocasiones había pensado abandonar ese trabajo precisamente porque no se sentía valorado en este. En otras ocasiones hay padres de familia o madres que desearían por un instante olvidarse de la familia y encerrarse en su trabajo o encerrarse en sus quehaceres o aún en su iglesia para no tener que enfrentarse a la realidad del desprecio, que eso le causa tanto enojo. Ahora, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué terminamos diciendo y haciendo cosas que no son correctas? ¿Por qué? Bueno, nos enojamos cuando las circunstancias no están armonizadas con nuestro plan. Ahí es cuando viene el enojo, ¿cierto? Es decir, muchos somos como el Sol. El Sol es el centro del sistema solar. Todos los planetas están alineados según su jerarquía. Muchos creemos que todo lo que está alrededor nuestro tiene que estar alineado a los deseos que gobiernan nuestras vidas. Hay personas que tienen conflictos serios en el trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué es? Y mucha gente que considera, no, dejémoslo porque es que es así, es todo mal geniado. ¿Y por qué es mal geniado? Porque las cosas no le salen según sus ¿qué? Sus propios criterios. Las cosas no están alineadas según sus propios pensamientos. De una vez sale el mal genio. Otro caso. Usted considera que sus hijos son los mejores hijos y cuando se encuentra con su docente, con el profesor y le da quejas de sus hijos y termina entonces diciéndole que lo que usted pensaba de ellos no es tal cual así, sino que sus hijos también tienen ciertas problemáticas, ¿cómo reaccionan muchos padres? Con enojo, ¿no? Y en muchos casos contra el profesor, ¿no? No se enojan contra los hijos porque los hijos están actuando mal, sino reaccionan con enojo ante el otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionamos de esa manera, hermanos? Porque pensamos que todo el universo, tenemos el complejo del sol, pensamos que todo el universo y todas las cosas tienen que estar alineadas según nuestros deseos, lo que gobierna nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro juicio es distorsionado. Pensamos de una manera equivocada. ¿Por qué? Les hago una pregunta. ¿Quién es el único en el universo que puede garantizar que todo salga según su plan? Exacto. ¿Quién es el único que puede garantizar que todas las circunstancias sean hechas específicamente, providencialmente, decretivamente, como tiene que ser? Dios, nadie más, ¿verdad? Él es el único, que todas las cosas tienen que salirle como tienen que salirle solamente a Dios. Entonces, ¿usted es Dios? No somos dioses, ¿verdad? Y si las cosas no les salen según su plan, según lo que se haya determinado, según lo que usted haya dicho que tenía que ser, según su determinio claro y específico, entonces, ¿usted cómo reacciona ante eso? ¿Se pone de mal genio? Si se pone de mal genio, usted tiene un complejo, el complejo de Dios, con D minúscula. Usted se cree un Dios, porque al único que le puede salir todo perfectamente es a Dios, no a usted. Nosotros podemos tener circunstancias diferentes que hacen que nos tengamos que someter a esas circunstancias. Ahora, seguimos con la pregunta. ¿De dónde entonces viene el enojo?
Si la causa no puede ser encontrada en las circunstancias, porque yo pensaba que si me enojaba no era por mí, sino por las circunstancias, pero lo que el predicador me está diciendo es que yo no puedo controlar las circunstancias. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? No podemos controlar las circunstancias. Entonces, si no son las circunstancias, porque las circunstancias son incontrolables, es decir, yo no puedo controlar las cosas externas. Entonces, ¿por qué me enojo? ¿Cuál es la causa? Pues la Biblia responde a esa pregunta. Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando de las contiendas, de las disensiones, del egoísmo, de las peleas familiares, de las peleas en pareja, de los conflictos en la iglesia, de las situaciones laborales. Y viene otra pregunta, ¿no? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, un momento, hermano Helber. Aquí Santiago está escribiendo, ¿a quién? Está escribiendo a la iglesia. No, un momento. Yo tenía la imaginación de la iglesia en los primeros siglos, tenía la imaginación de que esa iglesia no tenía ningún problema. A veces tenemos la impresión de que la iglesia cristiana primitiva se caracterizaba solamente por paz y armonía. Bueno, sí, porque es bíblico, ¿no? Hechos capítulo 4, versículo 32, voy a leerlo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Paz, armonía, buenas relaciones, tranquilidad. Bueno, entonces, ¿por qué Santiago está escribiendo esto? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Por qué les está escribiendo? Bueno, ese retrato de la iglesia se va desvaneciendo en el tiempo. Más o menos en una década. Los destinatarios de la epístola de Santiago luchan, tienen conflictos. Algunos están llenos de egoísmo, que los empujan hacia el pecado, tal como lo está expresando el escritor en el capítulo 4. Ahora, ¿cómo podemos entonces interpretar este pasaje? Porque ¿cómo en la iglesia pueden decir que hay guerras? No, está bien si lo interpretamos en forma figurada. Es decir, está hablando ¿en qué sentido? Pues en el sentido de las ¿qué? Luchas y conflictos. En ese sentido es que está hablando, luchas y conflictos. ¿Qué está sintiendo entonces aquí el predicador, el pastor Santiago? ¿Está interesado en qué? Pues en el bienestar, ¿cierto? ¿De quién? De la gente, de la iglesia. ¿Y se está dirigiendo a quiénes? Pues se está dirigiendo a las 12 tribus dispersas que estaban en las diferentes naciones. Entonces, Santiago, ¿qué está haciendo? Formula una pregunta incisiva. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Él desea conocer el origen. Y aquí usa un plural indicativo. Este plural nos lleva a ver que no es una cosa ocasional, sino que hay conflictos constantes en la casa, con los amigos, en la iglesia, en la vida de pareja, en la vida matrimonial, con los hermanos, con los hijos. Entonces, Santiago está mirando más allá de los síntomas, el que está buscando la causa. La causa del problema. Y Santiago entonces contesta su propia pregunta. ¿Me estoy haciendo entender? Hace una pregunta, contesta con otra pregunta, pero la otra pregunta es una pregunta retórica. Es decir, tiene en sí misma ¿qué? La respuesta. Vemos el texto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está. Está la pregunta, está la respuesta es otra pregunta,
Pero la otra pregunta tiene la respuesta en la pregunta. Bien hecho, ¿no? Ahora, Santiago, ¿cuál es el punto acá? Para que no suene un trabalenguas. Santiago nos describe un caso. ¿Cuál es? Pues el enojo, la ira, los conflictos. Pero los describe desde una perspectiva diferente. ¿Cuál es? Desde la perspectiva más importante, la perspectiva de Dios. Hace una pregunta y en esa pregunta está mostrando una realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues que hay conflictos, que hay guerras, que hay peleas. Entonces, esa es una realidad. Responde entonces desde la perspectiva divina, ¿cierto? La ira, el enojo, los conflictos vienen, dice el texto, ¿cierto? Así dice. O sea, es la pregunta, ¿de dónde vienen? Y él le responde a la pregunta. Ahora, ¿de dónde vienen? Aquí podemos ver, según el texto, que la ira, el enojo, los conflictos no se producen solos, sino que vienen. No es algo que viene de la nada. No es algo que aparece de la nada, sino que vienen. La ira intensa no es algo que lo sorprendió a la persona y tuvo una ira intensa, sino que vienen. ¿Vienen de dónde? Pues es lo que está intentando responder Santiago, de nuestro corazón, de nosotros mismos. La Biblia no dice, queridos hermanos, que la ira que nosotros tenemos se autogenera sola. No es que usted estaba ahí, de repente sintió ira y después usted comete locuras y dice, yo no sabía lo que estaba haciendo. Mentira. Usted sabía lo que estaba haciendo. Si hay un asesino, lo capturan, por lo general, ¿qué dicen? Yo no sé por qué hice eso. De un momento sentí una ira intensa que salió de la nada. No, la Biblia dice que así no funciona la cosa. Yo no sé por qué le tiré los platos a mi esposo. Yo estaba bien y de repente salió algo ahí, una ira de la nada. Como si esa ira intensa fuera un producto que le lleva a esa persona a actuar irracionalmente. La ira la consideran irracional, pero tiene buena puntería para pegarle al esposo, ¿no? O sea, lo irracional es la ira, pero la buena puntería no. O sea, el punto es de dónde proviene nuestros sentimientos frente al enojo. Queridos hermanos, no es algo que se genera de la nada. No son eventos al azar. No son producto de una mano invisible que está diciendo, esta persona va a ser una persona histérica. No es porque usted nació en una región. ¿Usted de qué región es? Tal región. Ah, con razón. No. Puede influir, puede afectar, todo lo que usted quiera. Pero las escrituras nos quitan eso. Porque antes era un argumento, ¿cierto? Es que yo nací así, es que yo soy, este es mi tipo de profesión, es que soy de esta nacionalidad, soy de este departamento, entonces por eso soy así. La Biblia nos dice que eso no sale, no dice, y dice de dónde viene la pregunta, y la respuesta a la pregunta le dice de dónde vienen, y no está diciendo que vienen de la nada. La pregunta busca identificar una fuente, un origen, una causa. Pero si le preguntamos a las personas, que estábamos hablando inicialmente del hombre que llega a su casa y espera una buena situación y resulta que no es lo que esperaba y se enoja profundamente, o la mujer que en su trabajo, o el hombre que en su trabajo las cosas no le salen como quisieran que le salieran y se enoja constantemente, si le preguntamos a esas personas, ¿por qué te enojaste? ¿Qué dirían? Por las circunstancias, ¿verdad? Por las circunstancias. Yo llego trabajado, cansado y no encuentro
que mis hijos y mi familia tenga un buen estilo hacia mí, o yo noto que no están tranquilos, que están tranquilos cada uno en sus cosas y no me dan cierta honra. Si estoy en mi trabajo, entonces siento que no hay una valoración como la que me tienen que valorar, o siento que no hacen las cosas como deberían hacer. O el que le dice al profesor, no, mi hijo no es así, usted está equivocado, mis hijos son de esta manera. ¿Por qué nos enojamos? Se le pregunta alguno de los ejemplos. Pues por las circunstancias. Cuando nos detenemos a observar la conducta de los demás, es fácil identificar sus impulsos. Podemos notar en repetidas ocasiones resultados de agresión, personas agresivas, que dicen malas palabras, groserías, con altanería. ¿Será que la ira es un impulso innato, una tendencia inconsciente e incontrolable? Y la persona, después de semejantes groserías que ha dicho, dice, yo no sabía lo que estaba diciendo. Después de esa actitud, después del comportamiento, después de haber hecho lo que hizo, de las palabras que lastimó a la otra persona, y después dice, yo no soy consciente de lo que hice. ¿Será que no es consciente? ¿Será que la ira es algo así? ¿Que viene de la nada? ¿Que simplemente le aparece a uno y uno toma un ataque de histeria o dice cosas y después se va? ¿Sí es así? Va y viene. Entonces la gente tiene que estar prevenida, porque ¿en qué momento le da su ataque? Bueno, por eso en muchas iglesias creen en la liberación del demonio de la ira, ¿no? Lo extraño es que lo liberan y vuelve como a la semana, ¿no? Y después otra vez toca liberarlo y vuelve otra vez, y así se la pasan tratando, lo echan y vuelve, lo echan y vuelve. No, queridos hermanos, las Escrituras nos dicen de dónde provienen los conflictos. Los conflictos no es una cosa irracional, sí tiene una procedencia, pero no es de la nada. Queridos hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, me pasa a mí, y tenemos que orar al Señor para que nos ayude en eso, pero tenemos una gran inclinación a buscar el problema fuera de nosotros. Por lo general, culpamos a otros de los conflictos que tenemos en nuestros corazones. Por lo general, tenemos fuertes episodios de ira, de contienda. Y cuando se nos pregunta qué pasó, ¿cuál es la respuesta? La circunstancia, el otro, no nosotros, sino los demás, son los que producen la ira que yo tengo en mi corazón, no lo que yo estoy sintiendo, no es razón de mi ser, sino que hay otras personas que se portan muy mal y no están haciendo lo que es correcto. Nuestra inclinación, queridos hermanos, por el pecado, es ver todas las cosas al revés. ¿Dios qué dice? Que el problema ¿dónde está? En el interior. ¿En dónde? En el corazón. ¿Y cuál es la solución para Dios al problema de las contiendas que son producto de la ira? Pues Cristo Jesús, venir en arrepentimiento y fe, creer en Él. Él vino a perdonar a los pecadores, dar vida a los afligidos. Él vino realmente a dar libertad a los cautivos. Esa es la solución. Dios en sus Escrituras nos dice que el problema no es externo, sino interno, y que lo que es externo no es el problema, sino la solución. Es Cristo. Bueno, hermano, aquí la cosa se me complica porque yo tenía otra concepción. Bueno, yo creo que sí tenías que tenerla. Porque ¿cuál es la concepción del mundo? El mundo que dice que ¿cuál es el problema? Que ¿dónde está el problema de la ira y las contiendas? En el exterior. No en el interior, sino en el exterior. Aléjate, dice, de las personas que te sacan el mal genio.
Si estás así en ese trabajo y sientes que no tienes paz, que vas a explotar, que te da mal genio las circunstancias, cambia de trabajo. Simple, cambia de trabajo. Si ese esposo o esa esposa son así, bueno, debe ser que hay incompatibilidad de caracteres, entonces es mejor que divorciarse. ¿Así no se soluciona todo? En el mundo se soluciona todo así, porque ¿dónde encuentran el problema? En el exterior, fuera de nosotros. Ahí la encuentran, ahí donde está el problema. Entonces, ¿de dónde viene el enojo y el conflicto? ¿Cuál es la fuente? A esta pregunta de los conflictos en el mundo, de las circunstancias que se presentan en las familias, de los temperamentos agresivos, de las circunstancias que se presentan constantemente, aún a nivel laboral, de cualquier circunstancia que tenga que ver con conflictos interpersonales y que manifieste enojo en las personas, que desarrolle una falta de perdón y un alejamiento o de separación, entonces, ¿de dónde proviene? ¿Cómo responde el mundo a esto? Bueno, lo primero que hace el mundo es descartar que es una situación espiritual en las personas. ¿Por qué? Porque el mundo asume que el hombre es bueno. Que el hombre es bueno. ¿Y qué le dice al hombre? Tú eres bueno y tienes el control de todo. Se estrellan constantemente, ¿no? Pero la gente se lo cree, ¿no? La gente se cree que tiene el control de toda circunstancia. Entonces, el mundo que dice, tú eres bueno, naciste bueno. ¿Pero por qué me enojo? No, espérate. Es por las circunstancias externas. Pero tú en el fondo eres bueno. Una persona puede agredir, maltratar, lastimar a otros y después decir, yo soy buena persona. Puede hasta asesinar y después en una entrevista puede decir, yo soy buena persona. A mí la gente saben que me conocen que yo soy buena persona. ¿Por qué? Porque esto es lo que vende el mundo. El mundo le está diciendo a usted que usted es bueno. Y esta circunstancia que se le está presentando no es producto de la maldad que hay en su corazón, sino de las circunstancias externas que se le presentan. Bueno, ¿y cómo lo define más el mundo? Pues define el enojo como algo neutro. Y en algunos casos lo define como una forma de carácter positivo. Es que no tengo pelos en la lengua. Y los demás, bien. Qué cosa impresionante, ¿no? Es que yo sí le canto la tabla a la gente. Bien. Qué impresionante eres, ¿no? Qué persona tan bien, tan buena. Lo ven el enojo como algo neutro o positivo. ¿Qué más pasa o cuál es la concepción del mundo? Evade o quita a un lado la conexión entre el enojo y las motivaciones. Es decir, sienten que el enojo es algo que se presenta de la nada. No lo relacionan con las motivaciones de las personas. ¿Cómo más ve el mundo el enojo, los conflictos? Ven el deseo del individuo como el mayor bien. Dicho de la otra manera, usted se enoja, maltrata, humilla, es grosero y piensa, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esto mejora las cosas. Es mi deseo y mi deseo es mi mayor bien. Y si tengo que enojarme para mi mayor bien, entonces está bien que te enojes. Así lo ve el mundo, ¿no? ¿Es así o no es así? Lo ven como una cualidad, se ve como algo positivo, se ve como algo neutral, se ve como algo que sale en la nada, que simplemente apareció, se ve que humillar y maltratar es algo positivo porque hace que las personas entonces, el enojo hace que las personas vean que se puede cumplir los proyectos, que se pueden se puede proyectar la vida de las personas según sus propios criterios y deseos.
Ahora, ¿qué dice Dios? Es el punto, ¿no? ¿Qué dice Dios? Queridos hermanos, Dios dice que la causa, el origen, la fuente de la ira la encontramos en nuestros corazones. Eso es lo que dice Dios. Y aún más, dice en nuestras pasiones, que como responde el versículo 1, que combaten en nuestros miembros. Una traducción bíblica dice, los malos deseos que combaten en su interior. Porque las pasiones, queridos hermanos, son los malos deseos que luchan a lo interno por el gobierno de su corazón. Las pasiones en nuestros miembros son nuestros deseos dominantes, son los placeres que deseamos, que son los que gobiernan nuestra conducta, las palabras, los pensamientos y reacciones. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que estoy diciendo es que tu temperamento es producto ¿de qué? De tus deseos, de tus pasiones. No es algo que viene de la nada, no es algo que simplemente aparece, no son las circunstancias, es producto de lo que hay en tu corazón. Es decir, querido hermano, su deseo determina su conducta. Lo que usted hace es porque quiere hacerlo. Si usted es conflictivo, si usted pelea constantemente, no es, querido hermano, porque se aparece de la nada sin que usted quiera o pueda dominarlo y le tocó ser así. No, es producto ¿de qué? De lo que usted desea. Y cuando sus deseos no están alineados a las circunstancias que no podemos controlar, ahí es cuando viene el mal genio y el conflicto. Entonces, el hombre escogerá los placeres terrenales que van contra la voluntad manifiesta de Dios. Y esos placeres son los que no le permiten vivir adecuadamente. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Jesús mismo la dijo, ¿no? Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Recuerdan el contexto? Está hablando acerca del Señor Jesucristo, de aquellos que reciben la palabra y le dice la palabra del sembrador, y en algunos llegan y la escuchan y ¿qué pasa? Como que se alegran, ¿no? Pero los afanes de este siglo, los engaños de las riquezas, es decir, la codicia, ¿de qué está hablando? Pues de los deseos. ¿Qué hacen esos deseos? Son palabras del Señor Jesucristo, no mías. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no le sirve. Ahoga, es ahogada la palabra, ¿por qué? Por los deseos del corazón. ¿Sí ven cómo son los deseos? Es una cosa seria, ¿no? No es una cosa suave, es una cosa real. Con el tiempo el hombre se transforma en un esclavo de los deseos de su corazón, que lo separan de Dios. Eso es lo que dice también las Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 24, yo lo leo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonra a Dios. Cuando Dios ya no gobierna la vida, porque el hombre está en busca de un placer mayor. El hombre entonces, ¿por quién es controlado? Por sus placeres. Y cuando sus placeres no se alinean a sus pensamientos y sus deseos no son satisfechos, entonces ¿qué sale? El conflicto. Ahí es cuando sale el conflicto. Ahí es cuando sale la pelea. Cuando usted no cumple lo que usted cree que tiene y que se merece, que sus deseos están ahí, entonces viene la amargura profunda del corazón y ahí es donde viene el mal genio, el conflicto. En su casa, en su trabajo, porque las cosas no salieron según sus propios ¿qué? Deseos. Si el deseo que nos gobierna es de honrar a Dios con un amor puro y sincero, nuestra conducta también honrará a Dios. Si nuestro mayor placer es Dios y todo lo que hacemos es para su gloria y para Cristo, entonces nuestras acciones seremos obedientes a Dios.
¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que domina? ¿Es tu agenda personal? ¿Es tu reputación? ¿Es lo que piensen de ti? ¿Es el exitismo de nuestros tiempos? ¿Será eso? Hace poco me encontré con unos amigos del deporte y me decían que ahora hay una cosa que es algo como una especie de psicología deportiva. Entonces había un muchacho que era un buen deportista, pero en las competencias le iba muy mal, entonces lo llevan a psicología deportiva. ¿Y en qué consiste esa psicología deportiva? Tú puedes. Tú puedes, vamos. Puedes lograrlo. Y el hombre se motivaba, sí, yo voy a hacerlo, ahora sí, yo voy a ser el campeón. ¡Pam! Perdía otra vez. No le funcionaba la psicología deportiva. Hay cosas que no se solucionan simplemente así. Hay cosas que definitivamente no podemos lograr. Esa es la realidad. Y la realidad no quiere decir que sea mala, porque es que nuestros deseos son deseos fallidos, es decir, nosotros cometemos muchos errores en nuestros deseos y Dios, que es bueno y misericordioso, a veces no cumple los deseos de nuestro corazón y podemos entonces estar tranquilos en ese consuelo, pero nos enojamos. Así es nuestro corazón de rebelde. Nos enojamos cuando no tenemos lo que nosotros consideramos que tiene que ser alineado a mi propio deseo, cuando Dios en su misericordia tal vez nos está guardando. Entonces, el enojo, la ira, los conflictos vienen de los deseos y apetitos carnales que no son controlados. En otras palabras, queridos hermanos, sea que la ira sea provocada o no, sea que las circunstancias desencadenaron algún enojo o no, aun sea una adicción impulsiva o no, o cualquier otra causa, la causa fundamental del enojo proviene de la distorsión que controla tus deseos. Tienes un juicio incorrecto y por eso te enojas. Entonces, nosotros y nuestros deseos tienen que estar alineados a Dios mismo. Esa es la verdad. Miren lo que dice el versículo, estamos con Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, hablando de los deseos, las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, aquí encontramos la palabra miembros, ¿verdad? En su contexto podría utilizarse en relación a las Escrituras, pues se refiere a la iglesia o al cuerpo de Cristo. En otras palabras de las Escrituras, lo relacionamos con la iglesia misma. Pero en el texto, viendo su contexto amplio, no se está refiriendo al cuerpo de Cristo, sino a qué se refiere entonces. Se está refiriendo entonces a los cuerpos físicos de la persona a quienes se dirige. Nuestros cuerpos físicos, es decir, nosotros, se está refiriendo la lucha interna que nosotros tenemos contra el pecado. A eso se está refiriendo. Santiago capítulo 6 dice lo siguiente, desde el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, Romanos 6:14, tranquilos, lo estoy leyendo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ahí viene. Pero gracias a Dios,
que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. A eso es. A eso se refiere. Nuestros miembros. Ahora, si somos cristianos, entonces nuestros deseos cambian y entonces nuestros miembros, nuestro cuerpo, es controlado por nuestros deseos. Pero como somos del Señor, ¿cuáles son nuestros deseos? Deseos santos, correctos, desde una perspectiva correcta. Hay lucha, queridos hermanos. Claro que sí. Todos aquí hemos tenido mal genio en algún momento, ¿verdad? Y por circunstancias a veces razonables, otras no muy razonables y en otros casos por absolutamente nada razonable. Es verdad. Y es vergonzoso, ¿no? ¿Quién no se avergüenza de eso? Pues un creyente se avergüenza de eso. Si usted recuerda el mal genio que ha tenido en su casa, de las palabras que ha dicho, cómo ha lastimado a otros, ¿usted qué siente en su corazón? ¿Normal? Entonces revísese porque de pronto no es un cristiano. Pero si se siente abrumado y siente que eso es vergonzoso, Dios puede estar obrando ahí, en su trabajo. ¿Cómo lo ven? ¿Como el amargado y malgeniado? ¿O la amargada y malgeniada? Algo está pasando, ¿verdad? Las cosas no están normales, las escrituras nos están diciendo que hay algo que está mal. Sabemos que tenemos esta lucha, pero para tratar esa lucha no la trate en las circunstancias, querido hermano. No se enfoque en los demás, porque ese no es el problema. No piense que su ira es producto de la situación de su contexto. Eso es lo que dice el mundo. Mire su corazón y sus deseos, ahí está el problema. Y la ira es el producto del profundo orgullo que hay en el corazón cuando las cosas no salen como nosotros queremos porque sentimos o tenemos un complejo de dioses. Usted no es un dios, ni un semidios. Somos hombres débiles, que necesitamos cada día más la gracia de nuestro Salvador, su perdón y su consuelo. Eso es lo que somos. Algunos tienen características mayores que otras. Algunos tienen dinero, otros tienen juventud, otros tienen salud, pero igual todos somos ¿qué? Hombres. Decía Abraham, con todo el poder, con toda la economía que Dios le había dado, con toda la familia próspera y grande que tenía, decía, polvo y ceniza. Eso somos, ¿no? Esa es la realidad, querido hermano. Póngase en su condición correcta delante del Señor y sus deseos cambiarán y su ira cambiará. Aprenderá a tener la perspectiva correcta y sentirá paz. Sentirá paz, en ese momento habrá paz y habrá tranquilidad y la relación con los otros mejorará, con los que usted quiere, con los que ama, las personas que usted no quiere hacerles daño, pero por esa ira profunda que hay en su corazón, cada día más les hace daño, pero eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque sus deseos cambian. ¿Por qué? Porque sus deseos ya están alineados, ¿es con quién? Con Dios, con su gracia, con su bondad. A eso tenemos que apuntar, queridos hermanos. Luchamos con eso. Pero no se concentre en luchar donde no está la pelea. La pelea está en el interior del corazón y en lo que nosotros deseamos. Desea lo noble, lo bueno, lo justo, lo que es digno de alabanza, lo que es santo, y entonces tu temperamento mejorará. Oremos al Señor. Señor, gracias porque vemos las Escrituras, cómo nos muestran, Señor, dónde está el problema.
¿Cómo está en nuestro corazón, oh Dios? Ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios. Te pedimos perdón por cada mal genio, por cada conflicto, por cada palabra dicha donde hemos lastimado a otros. Cada acción, cada comportamiento inadecuado como resultado de un temperamento descontrolado. Sabemos que eso es por el orgullo, Señor, que hay en nuestros corazones porque nos creemos dioses y creemos que todas las cosas tienen que alinearse de acuerdo a mis deseos. Tú eres Dios. La perspectiva correcta es la tuya. Y tú nos muestras que somos hombres que necesitamos de tu gracia y no controlamos las circunstancias. Ayúdanos a tener corazones apacibles, comprensibles, amorosos. Que podamos pedir perdón, que podamos luchar con un temperamento equivocado para que no se presenten situaciones adversas ni en la iglesia, ni en la casa, ni en el trabajo, sino que puedan ver el incrédulo, el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a no ver esto, el temperamento agresivo, como una cualidad, como el mundo la ve, como un beneficio, como un don, sino que lo veamos desde la perspectiva correcta, como un pecado que es producto de la falta de satisfacción que tenemos en ti. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para tu gloria, a reconocer que el mal genio no es por nacionalidad, no es por departamento, no es producto de la masculinidad, simplemente es producto del pecado de nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a glorificarte en nuestro temperamento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.